como una defensora de derechos humanos. No, tenemos que recordarla adicionalmente como una madre directa de todas generaciones y generaciones de estudiantes, como una hija totalmente entregada al cuidado de sus padres. Entonces, lo que yo quiero que quede claro en esta conferencia y a lo largo de la misma, y quede como lo más importante, es que no somos médicos, no son estudiantes, no soy profesora, no, somos personas humanas que tenemos una serie de cualidades que tienen que ser redignificadas. Entonces, partiendo de ese hecho, próxima. Hace unos meses participé en una conferencia que trataba sobre adolescentes y cómo poderlos resguardar y cómo poderlos ayudar cuando fueran privados de libertad. Porque como vivimos en dictadura, entonces ¿cómo podríamos hacer para que estos muchachos no fueran víctimas de las atrocidades que estamos viviendo? Entonces yo fui porque, bueno, pero yo doy clase en la universidad. Sí, pero es que los muchachos que van a la universidad son estos muchachos que vienen de bachillerato, que hay que orientarlos porque pueden estar sujetos a que pierdan su libertad, que se torturen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esa conferencia me enteré que en septiembre del 2018 se declaró la emergencia humanitaria en la parte educativa en Venezuela. Y ese reporte se hizo público en noviembre de 2018. Fue un grupo interdisciplinario de Carabobo que hablaba del derecho a la educación. Entonces, como estamos en Carabobo, me voy a referir a nuestro estado, pero podemos extrapolarlo, como decía el profesor Ulises, podemos extrapolarlo de otros países a nuestra realidad y nuestra realidad a todos los estados. ¿Qué dijo ese reporte que fue dado a la luz pública? Extraje algunas cosas que me parecen como muy importantes para reseñar. Primero, que el 70% de los alumnos de Carabobo no asisten regularmente a clases. Me estoy refiriendo a la escolaridad, a la primaria y a la educación media. El 50% de los docentes de las escuelas de Carabobo han renunciado, han abandonado sus cargos y se han dedicado a otra cosa o se han ido del país. Y el 50% de los estudiantes de Carabobo presentan malnutrición, problemas de atención y deficiencias cognitivas, y obviamente con este panorama están comprometidas su capacidad de alcanzar competencia. Eso es lo que está pasando hoy por hoy en nuestro país y en nuestro estado particularmente. Próxima. Sin embargo, a pesar de todos esos escollos, a pesar de la emergencia humanitaria compleja, a pesar de todas las deficiencias, a pesar de todas las irregularidades, a pesar de que se fue la luz casi 24 horas y estamos aquí en esta conferencia, a pesar de todo, que no hay alimentos, que no hay transporte, que hay inseguridad, todas las cosas que ustedes ya saben, no voy a enumerar, tenemos que, según la información dada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la dada del Estado de Carabobo, en el último quinquenio, desde 2014 a 2018, el ingreso y los egresos se han mantenido relativamente estables. Es decir, que dentro de las carreras de la Universidad de Carabobo que han tenido menos deserción está la medicina. Eso es una lectura. Eso quiere decir no solamente que el estudiante que ingresa a esta carrera tiene la interés para sobreponerse a todas las vicisitudes que he enumerado, sino que tiene la resistencia para mantenerse todos los años de la carrera sorteando todas las dificultades y los obstáculos que se le han presentado y egresa. Entonces eso debo reconocer lo que es admirable y es lo que nos mantiene en el aula a sus docentes, porque estamos totalmente enamorados de ustedes, estamos totalmente seguros que nuestro país se puede deconstruir, reconstruir, que vamos a ser nuevamente una gran nación. Próxima. Okay. En Venezuela existen 8 universidades que están reconocidas por su calidad de trabajo. O sea, 8 universidades y 9 escuelas, porque la Universidad Central de Venezuela tiene la Escuela Vargas y la Escuela Rossetti. Entonces, la más antigua de las universidades es la Universidad Central de Venezuela, que fue fundada en 1721. La nuestra fue fundada en 1833 y la Facultad de Medicina de la universidad más antigua, que es la UCB, se fundó en 1763 y la nuestra en 1958. Quiere decir que ya tenemos poco más de 50 años de fundado y dándole posibilidades en todas esas facultades a nuestros estados y a nuestros pacientes de que tengan atención médica de calidad. Próxima y próxima.
volvemos a nuestra alma mater. Obviamente yo me formé en esta universidad, los que me conocen saben que la amo profundamente y que le debo todo lo que soy. Le debo todo lo que soy como profesional, porque también le debo a mis padres que me apoyaron, le debo a la vida que ha sido súper generosa conmigo y que ha sido también con ustedes. Porque aunque no lo crean, el hecho de que ustedes estén aquí en este momento, que se estén formando en una de las carreras más importantes, porque tiene que ver con la vida y con el derecho a la salud, que ustedes estén formando parte de este grupo de personas, pues tiene un valor muy importante. Próximo. Los estudiantes de medicina, yo he tenido la oportunidad de dar clases en varias facultades, en la misma facultad pero en varias escuelas. Sin embargo, obviamente yo soy médico, tengo una cercanía con lo que es el apolíneo, con lo que tenemos un padre común, ¿no? Y aún así, a pesar de que estoy cegada por el afecto, he notado que los estudiantes de medicina de la actualidad son muy diferentes a lo que nosotros fuimos. O sea, realmente yo vivía en mi mundo como el principito, vivía en mi esfera y solamente me importaban mis necesidades, o sea, mi familia, yo pensaba, bueno, cuando me gradúe me voy a casar, voy a tener hijos, voy a hacer una especialidad, voy a trabajar, voy a ayudar a las personas, pero también a mi hogar, voy a viajar, voy a hacer cosas con mi vida, voy a escribir todas las cosas que había soñado, que he hecho, por cierto, ¿no? Sin embargo, yo veo que ustedes, desde que están estudiando, o sea, su visión es totalmente diferente. Es una visión en derechos humanos, es una visión empírica en derechos humanos. O sea, mis estudiantes de cuarto año, a veces les pregunto, ¿alguno de ustedes está participando en una organización no gubernamental por los derechos humanos? Ya va, 10, 12, 13 muchachos en diferentes organizaciones. Entonces, que a motus propio un estudiante decida incorporarse a un movimiento por la defensa de los derechos humanos, tiene otra lectura. Tiene una lectura que también me mueve, que también me hace sentir fe en el futuro, porque ustedes son mejores médicos que nosotros. En circunstancias mucho más hostiles, en situaciones mucho más exigentes, ustedes están de manera espontánea trabajando por la reconstrucción de nuestro país. Próxima. ¿Qué es lo que está establecido que debe tener un médico general para cuando vaya a egresar? Bueno, tiene que cumplir ciertas competencias generales. Debe saber atender a adultos y niños de uno u otro sexo. Tiene que tener capacidad de hacer funciones sanitarias, asistenciales, educativas, informativas, gerenciales y de investigación. Tiene la obligación de trabajar en la red primaria del Sistema Sanitario Nacional. Próximo. Debe promover la salud, la prevención de las enfermedades, debe saber cómo tratar las enfermedades y cómo participar en la rehabilitación de las mismas. Tiene que trabajar en un contexto individual, familiar, comunitario y ambiental y debe tener una visión holística, ¿verdad? Completa, una aproximación empática, ética y comprometida con la sociedad. O sea, yo estoy complementando muchas cosas de las que yo estoy diciendo, son como repeticiones del profesor Ulises, pero bueno, si le hacemos 2 veces como que queda más, ¿verdad? Próximo. ¿Cuál es el perfil del egresado? ¿Qué quiere la universidad? Aparte de los 3 puntos que el profesor dijo de manera muy sucinta, pero muy clara. Porque nosotros queremos que el egresado sea competente, efectivo, seguro, honrado, confiable, que esté comprometido con el paciente y con la sociedad. Y al mismo tiempo, que sea un galeno que trate a los enfermos y no a las enfermedades, que trate a la persona, que tenga una actitud crítica, que sea comunicador, empático, responsable individual y socialmente, que tome buenas decisiones para el paciente y para el sistema de salud, que sea líder del equipo asistencial y que por supuesto esté educado en derechos humanos. Fíjense todas las expectativas, o sea, todo lo que está puesto en lo que nosotros aspiramos que sea un egresado de la universidad y bueno, por supuesto no solamente médico, de todas las especialidades, pero en este caso estamos hablando de medicina. Próxima. Ok. Traje esta foto de Cordero, no lo pedí permiso para traerla, pero porque quiero recalcar lo que dije anteriormente. Aun cuando no tienen una formación académica, universitaria, vinculada con los derechos humanos,
ustedes son beligerantes, ustedes participan, ustedes ante las vicisitudes, bueno, tienen una posición que es firme, o sea, ustedes no se conforman con lo que están viviendo. Entonces esa emocionalidad, digamos, una ferocidad buena que tienen los estudiantes tiene que ser encauzada, tiene que ser acompañada, porque solamente ustedes, como defensores de los derechos humanos, pues se exponen muchísimo a situaciones que son dolorosas. De hecho, Cordero ya no se expone tanto, él está como yo, nosotros éramos como muy, estamos en la calle y después decimos que para evitar persecuciones y pérdidas de libertad, etcétera, etcétera, bajamos el perfil, pero no por ello no estamos trabajando por Venezuela. ¿Próxima? Ok, no solamente, ¿la doctora Rosa llegó? ¿No? No ha llegado todavía, pero la doctora Rosa ya va a dar la próxima conferencia. No solamente los estudiantes están trabajando por Venezuela, también los médicos nos hemos visto en la necesidad de incorporarnos a movimientos, el Movimiento de Salud Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Carabobo, en donde los médicos están siendo acompañados por estudiantes para prestar servicios de salud en los lugares que son más desguarnecidos y donde hay más déficit de salud. ¿Próximo? Okay. Entonces, en resumen, ¿qué estamos esperando de nosotros, de ustedes? ¿Qué estamos esperando nosotros de ustedes? Bueno, que ustedes sean líderes en el proceso de cambio y progreso social. Es decir, ¿de qué manera pueden ser líderes en ese contexto? Bueno, sustentados en la comprensión y el reconocimiento crítico de las realidades sociales y el compromiso ético con su transformación. ¿Cómo se va a lograr eso que sea como tan complejo? Bueno, apoyándonos en el currículum por competencia, apoyándonos en ese salto cuántico del cual el profesor hizo mención y que realmente está revolucionando lo que va a ser las bases de nuestra universidad, de nuestra alma mater. ¿Próximo? Okay. ¿Qué va a ser el currículum por competencia? Simplemente se va a adaptar, esta es mi percepción, se va a adaptar a lo que ustedes están haciendo de manera espontánea. O sea, el estudiante nos está dando una lección a los docentes. O sea, fíjense, estudiantes de segundo año están aquí. Estudiantes de segundo y tercer año están liderando los movimientos de reivindicaciones académicas. ¿Entienden? Ustedes nos están pasando por encima. Ustedes nos están diciendo, epa, o cambias o te llevamos por delante. Entonces nosotros estamos obligados a ser mejores docentes, más comprometidos, para poder llevarles a ustedes para poder acompañarlos y poder llegar estar a la altura de lo que ustedes están haciendo hoy por Venezuela. ¿Próxima? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de derechos humanos. La educación en derechos humanos juega un papel fundamental para el ejercicio y cumplimiento de las disposiciones generadas y emanadas de la Declaración de los Derechos Humanos. Y va a dar un tremendo discurso al respecto, pero ya el profesor Luis habló de eso. Así que sigamos. ¿Próxima? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que consolidar un modelo cultural que reconozca la alteridad como un igual sujeto de derechos inalienables. La alteridad, es una palabra así como pomposa. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa? La alteridad les suena. No es empatía, ojo, ya vamos a ver. Próxima. Voy a dar tres conceptos que parecen como enredados y después voy a dar uno que sea claro. Los enredados son: es la capacidad de ser otro o distinto, es la referencia de otro en la perspectiva del yo, es tomar desde el yo la condición del otro, entendiendo por otro lo que nos es ajeno. Está como enredado, ¿verdad? ¿Próximo? Está más fácil. Ok, ¿qué es la alteridad? Es tener la capacidad de entender y respetar al otro, sus derechos y sus diferencias como las de uno mismo. La empatía es ponerte en los zapatos del otro, ¿verdad? La alteridad es que entiendas que el otro es diferente y que a pesar de que el otro es diferente, tú debes respetar sus derechos. Entonces, ahí está el meollo de parte del problema que estamos atravesando en esta sociedad particular en la cual nos ha tocado vivir. ¿Próxima? Ok. Entonces, ¿cuál es la premisa fundamental de los médicos? Bueno, la promoción y defensa de los derechos, del derecho a la salud como parte del derecho a la vida. Ahí tenemos la dignidad y tenemos esta primera interconexión. Próxima. Ok.
¿Qué son los derechos humanos? Valga la redundancia. Derechos inherentes a todos los seres humanos. Parafraseando al profesor. Sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Nada más el hecho de nacer, ya somos, o sea, debemos disfrutar de todos los derechos que voy a ir mencionando brevemente. Próximo. Okay. Los derechos humanos se han clasificado, según Basak, en 4 generaciones. La primera generación habla de los derechos, que fueron los primeros derechos que se lograron, que se establecieron, fue el derecho a la vida, a la integridad, al debido proceso y a las libertades físicas y a la libertad de pensamiento y expresión. Próxima. Próxima. Cuando hablo de libertad de pensamiento siempre pienso en el Principito, no sé por qué, en un alma libre. Próxima. Cuando hablamos de derechos humanos de segunda generación, entonces ahí tenemos, acuérdense, de segunda generación tenemos el derecho a la salud, que está contemplado en el artículo 25. En esa misma segunda generación tenemos el derecho a la maternidad, a la infancia, a la educación, al trabajo en forma equitativa y satisfactoria, a la seguridad social y al trabajo en general. Próxima. Entonces, obviamente, como defensores del derecho a la salud enmarcado en el derecho a la vida, nosotros tenemos varias responsabilidades. Muchas de ustedes ya las están adquiriendo de manera espontánea, pero otras necesitan de adquirir algunas capacidades y conocimientos para poder llevar a cabo. Por ejemplo, tenemos una debilidad importante en lo que es la documentación de lo que está pasando. Lo que está pasando, ustedes no han llegado, muchachos, porque están en segundo año, pero ustedes pueden ver violaciones no en los hospitales, sino en la calle, y los que están más avanzados pueden verla en sus hospitales, y el problema está, ¿qué hago? Yo le decía a mis estudiantes, cónchale, ¿cómo le van a los hospitales? Bueno, la situación es tenebrosa. Por ejemplo, en la maternidad, entonces hay pasillos donde la sangre, o sea, hay chorros de sangre mientras va la parturienta a la sala de parto, hay moscas, los quirófanos no están bien ventilados, están sucios, están todos atiborrados de pacientes y no sabemos, ¿qué hacen ustedes al respecto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada porque tenemos miedo que nos saquen del área, que nos metan presos, o sea, todos esos miedos que es lógico que ustedes sientan, son temas que tenemos que discutir a la hora de convertirnos en defensores de los derechos humanos. Es decir, ustedes ya son defensores de derechos humanos, pero hay que pulirlo en ese sentido. Próxima. Ok, tenemos los derechos humanos de tercera generación, derecho a la solidaridad, a la paz, a la calidad de vida, a vivir en un ambiente sano y económicamente equilibrado donde se respete el derecho de propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad. Próxima. Me imagino que esas áreas son familiares. Ese es nuestro alma mater. Nosotros tenemos derecho a tener unos espacios que estén limpios, ventilados, que estén ecológicamente preparados para que nosotros nos disfrutemos. Próxima. Okay. Y el derecho de cuarta generación, que es a la inclusión social y a la democratización del conocimiento. Próxima. Ok. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Volvemos a nuestra alma mater, volvemos a la dignidad con nuestra profesora Lisbeth, volvemos a las tomas de decisiones, volvemos al aula, volvemos desde el bachillerato. Próxima. Y recalcamos 5 puntos importantes de los derechos humanos que tienen que recordar, que son universales, que son inalienables, nadie se les puede quitar, que son irrenunciables. Bueno, yo no quiero tener, no, son irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. Esas 5 cosas son muy importantes de recordar en relación a los derechos humanos. Próximo. Okay. ¿Cuáles son los 4 libritos que un estudiante de medicina, voy dirijo sobre todo a los más jóvenes, porque creo que de vez en cuando pues yo he aprovechado el espacio del aula para hablar con mis estudiantes que ya pasaron por mis manos. Tenemos que tener la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Ejercicio de la Medicina, el Código de Ontología Médica y la Declaración de los Derechos Humanos. No es tenerla solamente, es tenerla y leerla, tenerla y familiarizarnos. Entonces, eso es otra cosa que tienen ustedes que nosotros no teníamos. Yo me gradué hace 25 años. Me preguntan, bueno, ¿cómo se llama el alcalde de San Diego?
A ustedes les preguntan cómo se llama el alcalde del distrito tal de Guárico, fulanito, pues saben que lo ha cambiado, porque está inmerso en cosas dolosas porque han sido torturados, que ustedes están totalmente en conocimiento de todo lo que es la dinámica de la política venezolana. ¿Próxima? Ok, entonces, 3 respuestas a la misma pregunta. ¿Cuál es la relación entre la salud y los derechos humanos? Primera respuesta. La violación o la desatención de los derechos humanos puede tener graves consecuencias para la salud. Segunda respuesta. ¿Cuál es la relación entre la salud y los derechos humanos? Bueno, que las políticas y los programas sanitarios pueden promover los derechos humanos o pueden violarlos, según la manera en que se formulen o se apliquen. Tercera respuesta a la misma pregunta. ¿Cuál es la relación entre la salud y los derechos humanos? Bueno, la vulnerabilidad a la mala salud se puede reducir adoptando medidas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Okay. Mary Robinson es la predecesora de la doctora Bachelet, de la alta comisionaduría de los derechos humanos. Yo quise traer esta frase porque es una frase que tiene fuerza y me parece muy importante. El derecho a la salud significa que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve posible. No se cumple, pero es una frase que tiene fuerza. Ok. Vamos ahora. ¿Quién es el responsable de que los derechos humanos sean garantizados y respetados? Es el Estado. El Estado venezolano está obligado a garantizar, proteger y respetar los derechos humanos. Pero ojo, las autoridades que representan al Estado en los diferentes espacios son responsables de violaciones de los derechos humanos. Y ahí tengo que ser fuerte con nosotros, con el gremio. Por ejemplo, si un médico, director de un hospital, no es garante de que tengan la condición estructural adecuada, de que tengan los insumos necesarios, de que se respeten los espacios y la dignidad del paciente durante la atención, entonces ese director está violando los derechos humanos. ¿Por qué pasa y no ocurre nada? Porque la sociedad civil no está formada en derechos humanos. Porque ustedes no están formados sino de manera empírica en derechos humanos. Pero cuando ustedes adquieran las competencias formales en la defensa de los derechos humanos, la cosa va a cambiar. Porque vamos a tener el músculo suficiente para arrinconar a los responsables de las violaciones de derechos humanos para que esto cese. Okay. ¿Por qué nuestros médicos se van? ¿Por qué en el 2017 el 40% de los egresados, porque es de buena fuente esta información, llenó todos sus papeles y se fue? ¿Por qué pasó eso? Porque son malos, porque son ingratos, porque no quieren a su país, ni a su papá, ni a su mamá, y toda la gente que habla cosas malas al respecto. Porque ganan muy poco. Porque continuamente están descalificados, estamos siendo descalificados del gremio médico porque el Estado, el responsable de la violación de los derechos humanos, tiene que echarle la culpa a alguien. Entonces es muy fácil echarle la culpa al médico de lo que está pasando en el área de la salud. Entonces, como nos pagan poco, nos descalifican porque le dan prioridad. Entonces el director del hospital es un médico cubano, un médico X, ¿no? Entonces le dan referencia a médicos extranjeros. Hay una tremenda inseguridad personal. Cada vez que usted va al hospital, usted sabe, no sabe si lleva su carro, si le va a aparecerse en un caucho, o si va en camionetica, si le van a arrancar el estetoscopio, un ampón, próxima. También porque hay una actitud positiva, como dijo el doctor, por ejemplo, en Chile y en Argentina, una actitud positiva de otras naciones ante la posibilidad de contar con médicos venezolanos. Claro, porque nosotros somos muy codiciados.
Entonces, ante un panorama como el que estaba enumerado anteriormente, ante adicionalmente una sobrecarga asistencial, si un médico tiene una remuneración X, pero se le exige que en ese horario haga muchísimas cosas que en el medio privado le daría muchísimo menos trabajo y más ingresos, ¿no? Y bueno, por supuesto, porque la infraestructura de los centros de salud es deplorable. Ustedes saben que está totalmente desmantelado, no son los alma mater, sino los centros de salud. Entonces, todas esas son razones suficientes para que mucha gente se quiera ir. Pero además, muchas también que nos queremos quedar. ¿Y qué? ¿Próximo? ¿Dónde estamos? Somos muchos los que, a pesar de que vivimos una emergencia humanitaria compleja, optamos por quedar. Y son muchos los que, aunque estamos en una emergencia humanitaria compleja, deciden estudiar y apostar por el país. Los jóvenes, los ya que están por regresar. Próximo. A pesar de que en Venezuela se tortura, hay violencia contra los niños, prácticas sexuales nocivas, falta de participación, falta de información, intimidación, una debacle en el progreso científico, donde tenemos problemas educativos, alimenticios, nutricionales, donde nuestra calidad de vida ha disminuido mucho y tenemos la gente estamos súper inseguros. Ante todo ese panorama, estamos con el cambio curricular, estamos soñando con el salto cuántico, estamos esperando ese financiamiento que ya como la parte buena de ser pobres y todos espaturrados, es que entonces vamos a tener financiamiento de manera que nos va a permitir reconstruir nuestro país. ¿Próximo? Okay. Entonces, bueno, ¿quiénes somos los defensores? ¿Quiénes somos nosotros? Todos los que estamos aquí. Entonces, los defensores de derechos humanos somos una población que estamos expuesta a múltiples riesgos, porque manejamos información sensible, porque estamos sometidos a presiones sociales, políticas y organizacionales. Y también, yo diría que de una u otra manera, toda la sociedad civil es defensor de los derechos humanos porque lucha por sus propios derechos y también por los de los demás, dentro de lo empírico que pueda hacer o de lo que lo hagan de manera por supervivencia. Okay. La defensa de los derechos humanos ha tenido varias etapas, ¿no? Una etapa que es mucho más beligerante, una etapa que ha sido mucho más no digamos de violencia, porque eso es resistencia pacífica, pero de mucha exposición que ha tenido que mutar y cambiar para preservar la integridad física de las personas, ¿verdad? Entonces, próximo. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque no vivimos una realidad paralela, porque los defensores de derechos humanos no somos sobrehumanos, no somos supermujeres ni superhombres, ¿no? Y porque los defensores de derechos humanos tenemos familia, sufrimos duelo, tenemos pérdida, tenemos miedo, tenemos una rutina de vida que nos permite todo el tiempo en la defensa de los derechos humanos y tenemos nuestros propios dramas personales. Volvemos. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es esta. No la vamos a ocultar con un dedo. O sea, seguimos con nuestros espacios desmantelados. Recibimos clases de manera poco ortodoxa. No tenemos aire acondicionado, a veces no hay luz, a veces viene la luz, no viene la luz, a veces tenemos preparada una tremenda clase y no tenemos medios como mostrarla. Y a pesar de que tenemos espacios acondicionados para tener una educación de calidad, pues entonces no lo podemos hacer. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, esta es otra realidad. ¿Qué lectura tiene que en un espacio tan, que he dicho cosas que han sido duras, ¿no? Sigan los muchachos acudiendo a clase, con sus libros, con su sonrisa, con sus expectativas, sigan estudiando, que se hagan eventos como este, en una circunstancia como la que estamos viviendo? Eso tiene una lectura. Es una lectura que el capital humano, o sea, es indestructible. O sea, no van a poder con nosotros. Las circunstancias no van a lograr quebrarnos como personas humanas. Pero eso no es así que somos súper fuertes. Hay
que prepararse, hay que formarse. Entonces, volvamos al problema de los estudiantes. ¿Por qué a ustedes les cuesta tanto ser defensores de los derechos humanos? Porque tienen una incapacidad para formular denuncias, ¿verdad?, que garanticen la exigibilidad de sus derechos ante posibles violaciones que sufren o de las que sean testigos. Ustedes no están capacitados, no están formados, por más que quieran, por más que participen en organizaciones de los derechos humanos, no saben cómo manejar lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es la propuesta que les traigo? Como defensor de los derechos humanos con un poquito más de experiencia. Bueno, ustedes, les digo algo, ustedes tienen que recibir información y tienen que ser capacitados. Además, y esto es básico, ustedes tienen que ser acompañados. De que váyanse los estudiantes a defender los derechos humanos en la aula. No. Sus docentes tienen que ser formados también en derechos humanos, porque no todos estamos formados en derechos humanos. Para que ese trabajo sea en conjunto, sea el estudiante que se informe, que se capacite junto a su docente y de esa manera podamos nosotros lograr el cambio posible. Hay esperanzas. ¿Por qué? ¿Qué es la esperanza? Es una capacidad, es una decisión, es activa, crea posibilidades, nos vincula, es una actitud y se comparte. Augusto Burri dijo, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, consuela, y si no puedes consolar, acompaña. Lo que surgió como un microproyecto, como un sueño de un grupito de 3 profesores que aún está allá, por cierto, Carmen, Merles y yo, un microproyecto de extensión en la facultad y que yo a veces se lo decía a mis estudiantes, estamos trabajando para que esta formación en derechos humanos no sea sino de pura palabra, no, que sea algo como más estricto. Entonces hubo un microproyecto de educación, ejercicio y promoción de los derechos humanos en la Facultad de Ciencias de la Salud y sus áreas de influencia. De ese pequeño microproyecto, en un encuentro con el vicerrector académico, con la profesora Merlin y con un grupo representativo de sus docentes en medicina, surgió la posibilidad de que sea un mesoproyecto transdisciplinario de formación ciudadana sustentar los derechos humanos, que como dijo el profesor, no es inherente solamente a los estudiantes de medicina y a las 5 escuelas de la facultad, sino que tiene que ser extensivo a todas las facultades. O sea, todos los que se formen en nuestra alma mater tienen que tener una preparación en derechos humanos. Entonces, eso es una de las cosas, uno de los sueños que tenemos cerca y que van a contribuir a que nuestro país mejore. 2 cosas. Primero es, hay momentos en la historia de los pueblos en los cuales la razón y el sentimiento se unen en una sola palabra, que es la dignidad. Yo quiero aprovechar este instante que para mí es muy, muy importante para hablarles de algo que se llama la bata blanca. No me la quise poner al comienzo porque lamentablemente la bata blanca ha sufrido muchísimo, muchísimo, no solamente desde el momento en que yo me formaba como médico, sino mucho después que egresé y que llegó este sistema aquí a Venezuela. Próxima. Quiero aprovechar este lobby para hablarles de un proyecto muy importante que se llama Omnium. Es una organización que estamos trabajando para rehumanizar a la bata blanca. Queremos que cuando vean una persona con la bata blanca, ahora antes que me la pusiera, quizás me vieran, bueno, como mi profesora, como una persona que está dando una ponencia. Después que me pongo la bata, entonces ya, o sea, me despersonalizo. Ahora soy la doctora. No, no queremos eso. Queremos que cuando las personas, los pacientes, los familiares, sus pares, los vean con una bata blanca, piensen que en quien la porta no solamente es un médico, sino que en mi caso soy una mujer, soy hija, soy madre, soy cuidadora. Mi madre tiene demencia vascular y yo soy quien la cuido, soy donadora de riñón, donadora viva de riñón a mi hermana, soy escritora, defensora de derechos humanos y soy persona humana. Entonces, quiero que sepan que todos ustedes son personas humanas,
que todos ustedes tienen cualidades y que el trabajo está en demostrar que somos personas humanas, en no dejarnos que nos etiqueten. La doctora, el doctor, no, porque eso pone distancia, eso pone o sea, una barrera que nos impide accionar. Siempre y cuando se trabaje con dignidad, uno puede ser persona humana. Entonces vamos a rescatar eso, porque esto no es un problema de la dictadura, que el médico está deshumanizado. Esto es un problema multifactorial, pero al cual tenemos que también hacerle frente.